Bueno, un fraterno saludo para todos. El objetivo de este video es presentar una síntesis del texto Protestas Sociales en Colombia 1946-1958 del historiador y filósofo Mauricio Archilanera. Este video se inscribe pues en el curso Cultura Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAM y es realizado por María Alejandra Ramírez y Patricia Giraldo, tutoras del curso. Vamos a presentar una breve descripción del contenido para hacer una contextualización pues, a las personas que están viendo este video. El texto pues tiene 4 momentos, un primer momento introductorio, un primer apartado que es donde el autor nos presenta las tendencias de la protesta social entre 1946 y 1958. En estas él va a diferenciar en 3 momentos. Entre 1946 y 1949, el declive de la radicalización popular, ahorita veremos en una gráfica cómo se da. En el segundo, el cierre democrático y receso de la lucha social entre 1950 y 1957. Y el tercero, la protesta durante el año de la Junta Militar, 1957 y 1958. El segundo apartado, entonces, es un análisis por sectores sociales que el autor nos va a decir son 5: el movimiento sindical, las luchas cívicas, el sector campesino, las protestas estudiantiles, las mujeres y otras minorías. Finalmente, unas conclusiones. En este momento queremos presentar pues que el autor nos habla que no se puede plantear la existencia de un movimiento social en esta época, pero sí una presencia de luchas o protestas sociales que él identifica como procesos de acción colectiva para demandar al Estado, a privados o a individuos el reconocimiento de unos problemas sociales. Eso se da en el marco de un periodo histórico que los historiadores han conocido como la violencia en mayúscula entre 1946 y 1958. Para ello, el autor entonces utiliza 4 tipos de fuentes. Entonces tenemos la prensa, las entrevistas, las estadísticas y algunos objetos literarios. Ahora bien, entrando en materia, entonces vamos a tener como el autor nos dice que en este marco de radicalización de la protesta social, ¿cierto? De la pérdida de esa radicalización, que lo vamos a ver gráficamente aquí, cómo entra en declive los procesos. Aquí vamos a tener lo que él caracteriza por el cierre democrático y de nuevo una emergencia de las protestas sociales en el año de la Junta Militar, 1957-1958. Vamos a tener que en estas tendencias, entonces, en rojo, vamos a tener las huelgas que son fundamentalmente realizadas por el sector laboral, que él incluye dentro de estos al sector obrero y a lo que él conoce como profesionales o reconoce como profesionales o otros sectores de cuello blanco, es decir, personas que se ubican en los altos cargos. Cómo esta pérdida de esa protesta se da precisamente en este periodo de 1946-1950. Eh, Vamos a tener entre 1950 y 1956 fundamentalmente una fuerte presencia de los paros cívicos, acá identificados con el color verde, y cómo estos toman fuerza a partir de 1956. Vamos a tener que la principal característica de este sector cívico es la demanda por el acceso o el alto costo a los servicios públicos, y en este sector laboral vamos a tener fundamentalmente procesos de cooptación de la Iglesia Católica, una pérdida de importancia, como bien nos indica el autor, y cómo estas manifestaciones tienden a darse a puerta cerrada y ya no de manera pública, en expresiones públicas, como se presenta con el caso del 1 de mayo, que ya no se dará a través de la manifestación en la calle, sino que se dará a puerta cerrada, y muchos de estos vinculados a procesos de la Iglesia Católica. Ya en el análisis por sectores sociales, entonces vamos a tener que el autor nos diferencia, como dijimos, en 3: el movimiento sindical, las luchas cívicas, las protestas estudiantiles, el sector campesino, mujeres y otras minorías. Aquí el autor entonces analiza la evolución de estos distintos sectores sociales. En este mismo periodo histórico, entonces vamos a tener 3 elementos fundamentales. Primero, que los estudiantes fueron claves en ese proceso de caída de la dictadura, que además fueron el sector más dinámico con 29 de las 56 protestas, y que esto se dio como en la lucha o en la reivindicación de la restauración de las libertades democráticas.
Las mujeres, por su parte, aunque poco representativas en número, pues solo se dieron 3 manifestaciones de este sector, sí logran el voto en 1957. Por su parte, los indígenas, aunque sin protestas en esta época, ya demostraban indicios de organización y movilización con los liderazgos de Quintín Lame, José Gonzalo Sánchez y Otokio Timote. Además, entonces vamos a tener que el sector campesino va a ser fuertemente analizado en correlación con la violencia y en este sentido la invisibilidad de este, pues siempre se le asocia con este problema, con esta problemática. Una de las principales formas de manifestación del sector campesino van a ser las invasiones a tierras en esta disputa o en la lucha por el acceso a esta. Por su parte, entonces, las luchas cívicas, como dijimos, la principal demanda es el tema de acceso a los servicios públicos o el alto costo de los mismos. En el caso de las protestas estudiantiles, estas van a ser fundamentalmente por sectores estudiantiles universitarios, siendo su pico más alto entre mayo de 1957 y agosto de 1958. El movimiento sindical, como dijimos, se caracteriza por su pérdida, digamos, ideológica, como se venía desde los años 20, y se da un paulatino paso a un mayor número de sectores y eso va a configurar una nueva forma en el movimiento sindical. Finalmente, a modo de conclusiones, entonces tendremos 4. Lo primero es que existe una alta correlación entre la vigencia de la democracia y el ejercicio de la protesta social, es decir, no se puede pensar la democracia sin el derecho a la protesta social. Lo segundo es que esta protesta en esta época se va a ejercer aún a pesar de la violencia que se da en una forma bastante fuerte, fundamentalmente a partir de 1950, y con un marcado énfasis de la represión estatal. Sin embargo, esta protesta aún en esta época se va a dar o se va a inscribir en las demandas de los partidos políticos tradicionales y también con una fuerte relación con Rojas Pinilla. Tercero, entonces vamos a tener que esta protesta se da fundamentalmente en las 4 grandes ciudades, en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, siendo la más radical Cali. Finalmente, la mayor presencia de lo laboral que paulatinamente pierde peso para dar paso a lo cívico y a lo estudiantil. Bueno, esperamos sea de utilidad este video. Muchas gracias por